Sí, doctor. Bueno, para entrar nuevamente, para que sepan, decíamos que los términos eran legales, judiciales, mixtos. Decíamos que los términos legales tenían una característica, ¿cuál era? Perentorio e improrrogable, que no se pueden prorrogar, contrario a los términos judiciales, que son a falta de un término previsto en la ley, se faculta al juez para que éste lo conceda, lo otorgue, y puede prorrogarse por una sola vez antes del vencimiento del término. Y hablábamos de unos términos convencionales que provienen de las partes directamente. Un ejemplo patético es cuando se pide la suspensión de un proceso por un término determinado como tal. Decíamos que todo término empieza a contarse, depende de dónde se otorgue. Si es en audiencia y ahí mismo, si la providencia se notifica, digamos por estado, entonces es al día siguiente de la notificación, que mientras esté, digamos, corriendo un término, el expediente no puede ingresar al despacho, a menos que de común acuerdo el secretario, ¿verdad?, verbalmente le manifiesta al juez que necesita un pronunciamiento urgente, entonces ese expediente entra al despacho, pero el término se suspende, se tiene en cuenta lo que ha, digamos, lo que ha ocurrido de ahí hasta que salga el expediente del despacho y se cuenta nuevamente. Y dependiendo con la, digamos, si es una providencia de cúmplase o de notifíquese, entonces se reanuda el término. Si es de notifíquese al día siguiente, si es de cúmplase al tercer día hábil siguiente. Igualmente decíamos que si se interpone un recurso contra una providencia a partir de la cual debe contarse un término o se da un término, entonces el término se interrumpe y empieza a contarse nuevamente a partir del día siguiente de la notificación de la providencia que resuelve ese recurso. Creo que hasta ahí llegamos, ¿cierto? Pues los términos, digamos, en día son hábiles. Mientras el despacho esté cerrado, no corren los términos. Pero no vayan a confundir algo. Aquí hubo un caso donde un juez presentó un escrito en forma extemporánea, pero para él no era extemporánea porque el juez estaba en los escrutinios y no estaba atendiendo al público. Entonces él consideró que al no estar el juez ahí, entonces los términos estaban suspendidos, cosa que no es así. Una cosa es que el despacho esté cerrado y otra cosa es que el titular del despacho no asista al mismo. Sería tanto como decir que un juez está incapacitado y los términos no corren, ¿no? Al juez lo incapacitaron por 3, 4, 5, 6 días y no le han nombrado reemplazo, los términos están corriendo. Igualmente, si un juez pide permiso, el despacho no se cierra, el despacho está abierto. Entonces, tengan en cuenta esto, que cuando se dice que el despacho esté cerrado es que no haya acceso al público. ¿Correcto? Mientras el despacho esté cerrado, los términos no corren. Pero eso no quiere decir que si el juez no está por cualquier causa, por permiso, porque está en los escrutinios, porque está incapacitado, los términos están corriendo. Ojalá les quede claro eso. Cuando un término se otorga en mes, entonces el término vencerá el mismo día del mes siguiente si lo tiene, sino el último día de ese mes. Por ejemplo, dieron un término que se empieza a contar a partir del 30 de enero y lo dieron de un mes, debe finalizar el 30 de febrero del mes siguiente, pero como febrero no tiene 30, entonces se entiende que el término terminará el 28 o el 29 de febrero. O si dan un término, por decir algo, a partir de en marzo que está el 31, debe terminar el 31 de abril. Pero como abril no tiene 31, entonces el término finaliza el 30 de abril, ¿verdad? Porque abril no tiene 31, como si lo tiene marzo. Entonces, eso es lo que se quiere decir aquí. Y cuando el término sea en año, igualmente va a terminar, ¿verdad?, el mismo día del año correspondiente. Diciendo lo mismo acá, dependiendo si o si no el último día de ese año.
Los términos, digámoslos que, bueno, vamos a suponer que dieron un término y ese término fenece, termina un día que el despacho está cerrado, un sábado, un domingo, un día festivo, entonces se entiende que el término se prorroga al primer día hábil siguiente. Obviamente porque no tiene acceso al despacho. Repito, cuando se otorga un término de meses, de año, y este finalice un día en que el despacho no esté atendiendo al público, entonces se entenderá que se reanuda el primer día hábil siguiente. Si el término terminó un sábado, que los despachos están cerrados, entonces se entiende que finaliza el día lunes. Como tal, si son actuaciones que tengan que ejercerse. Pues eso está contemplado pues, en los artículos 118 del Código General del Proceso. Los términos son renunciables a favor de quien se concede. ¿Qué quiere decir esto? Que los términos son renunciables. Si le dan al demandado 20 días para contestar una demanda, le están otorgando un término a favor de él. Entonces, en esos 20 días, él puede contestar la demanda. Pero si él contesta la demanda al quinto día hábil y renuncia al resto de término, entonces se le acepta eso, porque es un término concedido a favor de la parte. Yo no sé si cuando tuvimos la oportunidad de explicarles las notificaciones, que les contaba que hubo un caso donde en un juzgado civil de circuito pasó. El artículo 91 del Código General del Proceso nos dice que cuando las notificaciones son por aviso, por conducta concluyente o por comisionado, recuerden ustedes que los términos de ejecutoria y traslado empiezan a contarse ¿cuándo? Recuérdenme. Después de 3 días de haberse notificado. Después de 3 días de haberse notificado, perfecto. Después de 3 días de haberse notificado. ¿Verdad? Después de 3 días. ¿Para qué? Para que el demandado concurra al despacho judicial, pueda retirar unas copias. Entonces yo creo que sí les comenté esto. Entonces la persona concurrió al despacho, retiró la copia el primer día de esos 3 días, pero contestó la demanda contando los 3 días de gracia que le daban. El juez consideró que fue extemporánea porque la finalidad se había cumplido, cuál era que él había retirado las copias el primer día. Entonces ya no tenía por qué contarse de más días con respecto a eso, lo que es incorrecto. Porque si él hubiese dicho, retiro las copias el primer día y renuncio al resto de términos, es diferente. Recuerden que leíamos ese artículo 90 y dice, vencidos los 3 días, vencidos, que es diferente. Entonces, mientras una parte no renuncia a los términos, hay que respetárselo. Yo puedo contestar una demanda el quinto día hábil de los 20 que me dan, pero el día 19 puedo llegar y decirle, señor secretario, yo contesté la demanda, pero no estoy conforme con esa contestación. Retiro esto y presento ahora. El secretario no me puede decir, yo pasé el expediente al despacho porque lo pasó. Ese es un término que me están concediendo a mí. Entonces, no se les olvide que los términos sí son renunciables, pero mientras no se renuncien, hay que respetárselo a las partes. A veces es muy usual escuchar uno a los abogados decir, el juez está en mora. Ese juez sí es moroso, está en mora. Entonces uno a veces le pregunta, ¿y tú por qué dices que está en mora? No, porque tiene un proceso ahí y no lo ha fallado. Ya le ingresó al despacho y nada que falle. Entonces uno le pregunta, ¿y qué término tiene para fallar? No, yo no sé, pero está en mora. Entonces, para decir que un juez está en mora o juez, ya sea unipersonal o colegiado, hay que saber qué términos tiene para él proferir las providencias judiciales. Entonces, el artículo 120 del Código General del Proceso es el que nos dice qué término tienen los jueces de la República para proferir las providencias judiciales. ¿Y qué nos dice ese artículo? Que los jueces tendrán 10 días para dictar un auto. Antes, cuando hablábamos de providencias judiciales, nos las clasificaban el código
en autos y sentencias. Y los autos nos los clasificaba en autos de sustanciación y autos interlocutorios. Y nos decían que el auto de sustanciación era una simple orden que se le daba al juez, ¿verdad?, que impulsaba un proceso. En cambio, que el auto interlocutorio, pues, es el que definía algo dentro del proceso. Hoy la norma habla de auto y sentencia, no diferencia entre auto de sustanciación y auto interlocutorio. Entonces, un juez, para dictar un auto, tiene un término de 10 días y para dictar una sentencia, 40 días, cuando esta pueda proferirse por escrito, que prácticamente ninguna sentencia hoy, pues porque recuerden que es un sistema de oralidad y hay que fallar ahí en la audiencia. Entonces el secretario debe fijar en un lugar visible el orden en que van ingresando los expedientes al despacho y en ese orden deben salir. Yo no puedo volarme un turno. A veces le van a pedir favores a uno. ¿Usted por qué no me colabora y me saca mi proceso? Yo tengo que decirle, usted me está pidiendo a mí que a la luz del artículo 18 de la ley 446 del 98 me impongan una sanción disciplinaria. ¿Por qué? Porque si yo me vuelvo un turno, eso es una sanción disciplinaria, es una falta disciplinaria y como consecuencia me van a imponer una sanción. Entonces, los turnos hay que respetarlos, a menos que la ley disponga que si el demandado no contesta, ya creo que lo vimos acá cuando hablábamos de la contestación de la demanda. Recuerden que cuando no se contesta la demanda se tienen por cierto los hechos que admitan prueba de confesión, a menos que la ley disponga lo contrario. Entonces hay casos, por lo menos en los procesos de restitución de inmueble, si el demandado no contesta, la ley le ordena al juez que dicte sentencia. Lo mismo en los procesos de rendición de cuenta, dicta un auto, en los procesos de entrega del traente al adquirente, y así sucesivamente la ley trae casos donde no hay que tramitar todo el proceso. Pero lo lógico es hacerlo. Entonces, mire ustedes que ese artículo 120 es el que nos dice, ¿verdad?, en qué término debe proferirse una providencia judicial. A veces, los jueces, hay muchos jueces que están equivocados y dicen, no, es que yo no tengo término para admitir una demanda. ¿Sí? ¿Cuál sería el término? Como es un auto, 10 días. Señor juez, usted está en mora porque el artículo 120 del Código General del Proceso dispone que usted tiene 20 días para dictar un auto. Y el auto y la providencia por la cual se admite una demanda es un auto. Entonces miren ustedes que sí hay un término para proferir las decisiones judiciales. El artículo 121 quiso acabar con la mora judicial. ¿Y qué nos dice ese artículo? Que no puede pasar más de un año desde que es notificado el demandado para proferirse la sentencia. Mire que la norma nos está diciendo, no puede pasar más de un año. Notificado el demandado, el juez tiene un año para proferir el fallo correspondiente. Si al año el juez no ha proferido ese fallo, pierde competencia. Y deberá pasárselo al que siga en turno y este tendrá 6 meses para dictar el fallo. El Consejo Superior de la Judicatura podrá disponer que ese expediente pase a otro juzgado porque el juez, cuando suceda esto, debe comunicárselo al Consejo Superior de la Judicatura, que perdió competencia. No siempre será por mora del juzgado, pueden presentarse muchas circunstancias para ello. Pero entonces aquí se presentó una discusión con esa norma. ¿Cuál fue la discusión? Miren ustedes que dice que el otro juez a quien se le pasa el proceso tiene 6 meses, pero no dice nada si el juez a quien se le pasa el proceso en esos 6 meses no dicta la sentencia. Ese sí no pierde competencia. Entonces les decía que esto pues trajo unas interpretaciones de una y otra parte. ¿Por qué? Porque más adelante el artículo 121 nos dice que es nula de pleno derecho cualquier actuación que haga el juez después de haberse vencido el término para proferir ese fallo, es decir, un año. ¿Qué pasaba? Que
La norma también advierte que se puede prorrogar ese término por causas que lo justifiquen en 6 meses más. Según esa norma, un proceso lo máximo que puede durar serían 18 meses después de estar notificado el demandado. Si yo al año no he procedido, entonces antes que se vence el término, yo puedo decir prorróguese por 2, por 3, máximo por 6 meses más. Por la circunstancia de que estamos a la espera de un dictamen pericial, porque estamos, entonces, sí podríamos prorrogar el término. Por 6 meses. Es lo máximo. Si no lo prorroga, pues pierde competencia al año. Si lo prorroga, pues por el vencido el término de la prórroga, pierde competencia. Entonces se decía, repito, que era nula de pleno derecho, ¿verdad? Cualquier actuación que el juez hiciera después de haber perdido competencia. Si ustedes tienen un código general del proceso a la mano, deberán encontrar que eso, entre paréntesis, debe estar entre paréntesis, donde dice es nula de pleno derecho cualquier actuación que el juez haga posterior. Esa palabra es nula de pleno derecho, fue declarada inexequible por la Corte Suprema, por la Corte Constitucional. Pero antes de eso, entonces, vino la discusión. ¿Y en qué se daba la discusión? Que el juez dictaba la sentencia, no había prorrogado el término por fuera de ese año. La persona afectada con la sentencia venía y pedía la nulidad. Y había que declararla. ¿Por qué? Porque él dictó una sentencia cuando en cierta forma había perdido competencia. Había perdido la competencia para proferir ese fallo. ¿Por qué la había perdido? Porque él tenía un año. ¿Y porque la norma le dice que es nula de pleno derecho cualquier actuación que él haga vencido ese término? Entonces decían otros, ¿es una nulidad saneable o insaneable? Y vino la discusión. Si uno iba al artículo 136 del Código General del Proceso, que lo vamos a ver ahora, nos decía que las únicas nulidades que son insaneables es cuando el juez actúa contra providencia ejecutoria del superior, cuando el juez pretermite íntegramente una instancia, ¿correcto? Y cuando el juez revive un proceso legalmente concluido. Entonces decía, es que las únicas causales de nulidad insaneable son estas. Entonces venía la discusión, pero es que la norma te está diciendo de pleno derecho. De pleno derecho. Y ahí se enfrascaron hasta que la Corte declaró inexequible esa parte de ese artículo. Entonces, mire, el juez, a pesar de haber pasado el año, puede seguir conociendo del proceso. Lo que sí sucede es que si le invocan la causal de nulidad, tendrá que decretarla. Oficiosa, entonces la Corte, al pronunciarse sobre la exequibilidad de esa norma, vio de que seguía siendo una causal de nulidad, pero saneable. Y para que el juez la pueda decretar, deben solicitársela. A mutuo propio, el juez no puede decir, yo perdí la competencia porque no proferí este fallo dentro del año. Que yo creo que es lo más lógico porque las partes, bueno, el que esté interesado, el otro que quiera dilatar es otra cosa. Si yo tengo un proceso y ya pasó un año y el juez no lo ha fallado, no voy a solicitar que pierda la competencia y se lo envía a otro porque son 6 meses más que me van a durar allá. Entonces, pues lo que tengo que decirle al juez que falle. Entonces, hoy, repito, no es causal de nulidad insaneable cuando el juez no profiera el fallo dentro del término de un año después de haberse notificado al demandado. Ahora, si ustedes tienen buena memoria, recuerdan cuando les hablé del artículo 90. El artículo 90 del Código General que nos dice que a pesar de que el artículo 120 le está diciendo al juez que tiene 10 días para proferir un auto, y ya les decía que el auto admisorio de la demanda es un auto, bueno, valga la redundancia, la providencia mejor, por la cual se admite una demanda, es un auto. Entonces recuerden que allá el artículo 90 les dice, mire señor juez, si han pasado 30 días de haberse presentado la demanda y no se ha notificado al demandante del auto admisorio de la demanda, o si la rechaza, entonces el término que trae el artículo 121 del año le empieza a contar desde que fue presentada la demanda, no desde que se notifica al demandado.
¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí me entienden lo que digo? Pregunto, ¿me entienden? No, doctor, la verdad yo no lo entendí muy bien, si podría repetirlo. Por eso es que le van mal los exámenes, porque no entienden y no preguntan. Entonces, si no entienden, ¿cómo van a leer después? Cuando yo les expliqué el artículo 90, les dije que ese artículo dispone que si, vamos a suponer, una persona presenta una demanda, la presentó el día 1 de cualquier mes, supongamos que todos los días son hábiles, la presentó el 1 de marzo, se vence el 1 de abril. Si el juez al 1 de abril no ha admitido la demanda, es decir, ya lleva un mes, entonces el año que tiene para fallar ese proceso de que trata el artículo 121 ya no se va a contar a partir de que se notifica al demandado del auto admisorio, sino a partir de cuándo, desde que el demandante presentó la demanda. Entonces, presentó la demanda el 1 de marzo del año 2020. Resulta que al 1 de abril todavía no se le había notificado al demandante, el auto por medio del cual se le admitió la demanda. Listo, sigue el proceso. El juez admite la demanda por allá como el 20 de abril. El demandado es notificado, digamos que muy rápido, digamos que se notifica el demandado el 20 de mayo. Entonces no vamos a contar el año a partir del 20 de mayo, cuando es notificado el demandado, como dice el artículo 121, para que el juez falle, sino a partir de cuándo, desde que presentó la demanda. ¿Y cuándo la presentó? El 1 de marzo. Entonces ya no se le va a vencer el 20 de mayo del año que viene, no, se le va a vencer el 1 de marzo del próximo año. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Sí, ahora sí, doctor. Y eso es lo que dice el artículo 90. Si ¿alguien tiene un código a la mano? Señor. Lea. Habla dice, en todo caso, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda, deberá notificarse al demandante o ejecutante el auto admisorio o el mandamiento de pago, según fuere el caso, o el auto que rechace la demanda. Si vencido dicho término no ha sido notificado el auto respectivo, el término señalado en el artículo 121 para efectos de la pérdida de la competencia se computará desde el día siguiente a la fecha de representación de la demanda. De presentación. ¿Cierto? De presentación de la demanda. Entonces miren ustedes que efectivamente ya no se cuenta a partir de la notificación del demandado, ¿correcto? Sino cuando se presentó la demanda. Es lo que vamos a tener en cuenta al día siguiente de la presentación de la demanda. Entonces miren ustedes que eso que lleva a que los jueces, ya el artículo 120 le dijo, mire, usted tiene 10 días para dictar ese auto, pero todavía acá, en forma inexplicable, le estamos otorgando 30, perdón, para poderlo, en forma, digamos que acelere el proceso. Entonces, no se le olvide, quiero hacerle hincapié en este artículo 121. Ya no es, sí, a ver, pero tú tienes un código, bueno, ahí en ese artículo 121 donde dice, es nula de pleno derecho toda actuación que el juez realice vencido ese año, ¿verdad? Esa palabrita será nula de pleno derecho. Sí, será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia. Debe estar entre paréntesis, ¿no? Sí, señor. Claro, debe estar entre paréntesis. ¿Por qué? Porque eso fue declarado inadmisible que era nula de pleno derecho. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Sigue siendo causal de nulidad, ojo, sigue siendo causal de nulidad. ¿Es una causal de nulidad cuál? Falta de competencia. ¿Correcto? Pero, repito, ojo, ya no lo podrá hacer a mutuo propio el juez, tendrán que alegársela. Que antes los jueces enseguida se escudaban, no, ya yo perdí competencia, y enviaban el proceso a otro juez que le seguía en turno. Le voy a contar un caso. Resulta de que
había un juez de familia en CRT. Cuando llega allá, la corte no se había pronunciado sobre esto. Llega un nuevo juez y resulta que el juez que estaba en CRT pidió traslado para Montería. Y tiene una cantidad de procesos donde ya había pasado más del año y no había fallado. Entonces, ¿qué pasa? Que el tribunal es el que dispone a quién se le envía. ¿Y qué se acordó en el tribunal? Entonces él pidió traslado del juzgado de familia, promiscuo de familia de CRT, para un juzgado de acá, que es el primero. Entonces el tribunal le envió esos procesos a este juez acá, porque se le envía al más cercano. Y lo más cerca que hay de CRT es Montería. Entonces se le envió a él mismo. Entonces estaba estirando, yo no. ¿Y se hizo para qué? Para que tratara de no entrar en moro otra vez. Y si algún problema le iba a acarrear era a él. Ahora, hay una parte del artículo 121 donde dice de que si eso ocurre, después que se le comunique al consejo, porque el juez debe comunicárselo al consejo, eso va a incidir en la calificación. Eso también fue declarado inexequible, porque la corte dijo que no puede ser objetivo. Cuando pase el año, de pronto pueden haber muchas circunstancias. Bueno, quiero decirles que la misma norma dice que ese año no se va a contar cuando el proceso se encuentre interrumpido o suspendido. Si por cualquier causa el proceso está suspendido o ha sido interrumpido, entonces también se interrumpe el término, se suspende el término, ¿correcto? Bueno, eso es lo que tiene que ver con los términos. Eso es muy importante que lo manejen. No se les olvide. Los términos que se conceden a favor de una parte son renunciables, pero si no se renuncia a ellos, hay que respetarse. Vamos a hablar de una figura que se llama los incidentes, que están en los artículos 127 a 131. ¿Qué es un incidente? Es una cuestión accesoria al proceso. Muchos dicen, es un proceso pequeño dentro del proceso grande, porque tiene casi las mismas etapas. Entonces, el artículo 127 nos dice que solamente vamos a tramitar como incidente lo que expresamente la ley ordena. Si en el Código General del Proceso no se dice que algo debe alegarse a través de incidente, no se puede tramitar como incidente. No se puede tramitar. Mire que el artículo 127 es perentorio en ese sentido, que vamos a tramitar solamente como incidente lo que expresamente esté ordenado en la ley. Es lo que vamos a tramitar como incidente. Obviamente que al presentarse el incidente, pues se van a invocar los hechos, ¿verdad? Que conlleven eso, las pruebas que se tengan sobre ello. Entonces depende. Si es en audiencia y son las partes que lo invocan, tendrá que ser allí mismo. Allí mismo pues se tramita y se decide. Pero si se permite que se haga por separado, entonces de ese escrito del incidente se le corre traslado a la otra parte por 3 días. ¿Para qué? Para que haga valer su derecho de defensa. Vencido esos 3 días, entonces el juez convocará una audiencia y lo fallará. Obviamente, si hay que practicar pruebas, se practica. Entonces, mire que tiene prácticamente las mismas etapas de un proceso. Hay que presentar un escrito, el juez mirará, le corre traslado a la otra parte por 3 días. Si se piden pruebas, se practica la prueba y se falla. La única etapa que no tiene de un proceso es una etapa de alegatos, pero lo demás tiene todo como si fuera un proceso. Vamos a poner varios ejemplos de los incidentes. Hay incidentes que no tienen nada que ver con el proceso. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando yo les hablé del poder. Yo les decía a ustedes que el artículo 76 del Código General nos dice cuándo termina un poder. Recuérdame, ¿cuándo termina un poder? Ya eso se les olvidó, ¿cierto? Cuando se radica. ¿Cuándo termina el poder? ¿Cuándo se radica qué? Con la radicación en secretaría. ¿Y cuándo más? Pero cuando en la radicación de la secretaría, ¿de qué? Bueno, por lo menos
lean el artículo 76. Cuando yo le otorgo un poder a otro apoderado, tácitamente le estoy revocando el poder al otro. O cuando se lo revoco en forma expresa. Ahí termina. O cuando el apoderado renuncia. O cuando muere, obviamente. Termina el poder. Cuando muere el apoderado judicial, no el poder dante, porque recuerden ustedes que la muerte del poder dante no le pone fin al poder, excepto cuando no se haya presentado la demanda. No se haya presentado la demanda. Exacto. Entonces, mire que ese artículo 76 nos dice que en este caso, cuando se le revoca el poder, entonces el apoderado o sus causavientes, si la persona ha fallecido, el apoderado, ellos tienen un término de 30 días para iniciar ante ese mismo juez un incidente de regulación de honorarios. No tiene nada que ver con el proceso. Pero está pidiendo, ¿verdad?, que le regulen unos honorarios. Entonces, ese artículo 76 expresamente dice a través de un incidente. Vamos a tramitarlo. El juez va a rechazar de plano el escrito donde se esté interponiendo un incidente si la ley no está consagrado como tal, tramitarlo así. Igualmente cuando no reúna los requisitos de la norma que dice que debe decirse los hechos, aportarse la prueba, no. Más o menos siempre quién es el que lo interpone, cuáles son los fundamentos que tiene para interponerlo, qué es lo que está solicitando, las pruebas que debe aportar. Entonces, cuando no reúna de eso, se van a rechazar. Los incidentes no suspenden el trámite de un proceso. No lo suspenden. ¿Qué es lo que dice la norma? Voy a hablarles ahora del cuarto mecanismo de corrección procesal. Recuerden ustedes que el primer mecanismo de corrección procesal está en cabeza ¿de quién? Del juez. ¿A través de qué? De las causales de rechazo e inadmisión de la demanda. El segundo mecanismo de corrección procesal está en cabeza del demandante, ¿a través de qué? De la reforma de la demanda. Y el tercer mecanismo de corrección procesal está en cabeza ¿de quién? Del demandado. ¿A través de qué? De las exenciones previas. Y vamos a ver el cuarto y último mecanismo de corrección procesal en cabeza ¿de quién? De todos. Del juez, del demandante, del demandado. ¿A través de qué? De una figura que se llama nulidades procesales. Entonces, el artículo 132 del Código General nos dice que cuando el juez termina una etapa dentro del proceso, debe hacer un control de legalidad. Mirar si hasta allí se ha incurrido o no en una causal de nulidad. Siempre que termine determinada etapa dentro del proceso, el juez debe hacer ese control de legalidad. Después que se haga ese control y todo, y siga la otra etapa siguiente, pues lo lógico es que no se puedan alegar nulidades, sino por hechos que ocurran posteriormente. Más adelante, pues nos lo dice la norma. Vamos a hablar entonces bueno, antes de decirle de las causales de nulidad, digamos que hay un principio de ¿qué? De especificidad. ¿Qué quiere decir esto? De taxatividad, que no hay causal de nulidad si no está contemplada en la ley. Expresamente debe estar contemplada en la ley. El artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, hoy 133 del Código General, traía las causales de nulidad y nos decía, solamente son causales de nulidad las siguientes. Esa palabra solamente fue demandada ante la Corte Constitucional en su momento. La Corte Constitucional la declaró exequible, condicionada a que además de las 9 causales que traía ese artículo 140, hoy trae 8 el artículo 133, además de esa también estaba la de la parte final del artículo 29 de la Constitución, se estaba olvidando la norma, que habla del debido proceso, que dice que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Entonces la Corte, repito, Constitucional dijo, sí se declara exequible
la palabra solamente. Pero que va, sin embargo, a pesar de que la norma fue declarada exequible, que dijo que solamente esas y nada más que esas eran causales de nulidad, alegan muchas nulidades y hablan de unas nulidades supralegales, es decir, constitucionales, y la misma Corte, a través de tutela, la viene accediendo a ellas. Hay un principio de las nulidades que es la convalidación, es decir, a pesar de que se haya incurrido, entonces las partes la convalidan, o mejor, la parte afectada con la nulidad la convalida, tácita o expresamente. Vamos a hablar entonces de esas causales de nulidad. La primera causal de nulidad es cuando el juez actúa después de haber perdido competencia o jurisdicción. Se declara que no tiene jurisdicción o competencia y a pesar de eso actúa. Muy difícil. Muy difícil que un juez, después de que haya declarado su incompetencia por falta de jurisdicción o de competencia, actúe dentro de un proceso. Pero se puede dar. ¿Qué tal que esté actuando un juez, haya declarado su falta de competencia, llega alguien y lo reemplace y no se percate de eso y actúe en el proceso? Porque es muy difícil que lo haga el mismo juez. Porque si ya él decretó la falta de jurisdicción o de competencia, entonces debe remitirle el proceso al juez que es competente dentro de la otra jurisdicción o de esta jurisdicción. ¿Verdad? Por eso digo que es muy difícil que se dé esta causal de nulidad, pero podría darse. Entonces, antes decía, falta de jurisdicción o competencia, no. Ahora dices que el juez actúe después de haberse declarado la falta de jurisdicción o la falta de competencia. En un solo numeral. La segunda causal de nulidad es cuando el juez revive un proceso legalmente concluido, pretermite íntegramente una instancia o procede contra providencia del superior. Vamos a poner ejemplos. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, entonces, en un proceso, el juez dictó una providencia judicial. Vamos a suponer, negó un mandamiento ejecutivo. El ejecutante interpone un recurso de apelación, el juez de segunda instancia revoca la decisión del juez de primera instancia y dice que sí hay lugar a librar el mandamiento ejecutivo y lo libra. Llega el juez de primera instancia y este juez desconoce ese pronunciamiento y sigue insistiendo que no puede adelantar el proceso porque la documentación que se le aportó no presta mérito ejecutivo. Está actuando contra una providencia del superior funcional. Mire, a raíz de esto, voy a hacerles un comentario de un juez que interpretó mal esa norma. Y juez, hay un proceso de sucesión. En el proceso de sucesión, el juez admite a unas personas como herederos que aportan un registro civil. Una parte interesada dice que esa no es la prueba idónea para acreditar el grado de parentesco, porque las personas nacieron después del 38, llega al tribunal. No, primero, el juez de primera instancia sí lo admitió, entonces ya les dije, el abogado que tiene el interés apela la decisión y llega al tribunal y el tribunal revoca y dice, sí señor, el abogado tiene la razón, esa no es la prueba idónea, y no tienen la condición de herederos, listo. Ese proceso de sucesión termina. Porque en ese momento no lo impulsaron más y terminó. Después inician un proceso nuevo de sucesión. Viene la parte y nuevamente presenta un escrito para que lo acepten como heredero. Y el juez dice, aquí hay cosa juzgada, porque ya el juez de segunda instancia, perdón, no digo cosa juzgada, estoy equivocado. Digo de que
ya él no podía actuar contra la providencia del superior porque sería una causal de nulidad. Correcto, porque estaría contrariando la providencia del superior. Y en mi parecer, que a mí fue el que me tocó proyectar el auto, diciendo, no señor, usted está equivocado. Porque eso se pregona dentro de un mismo proceso. Correcto. Estas decisiones de cuando el juez actúa contra providencia ejecutoriada del superior, estamos hablando del mismo proceso, que sea en el mismo proceso, no en otro proceso diferente. Entonces, ¿qué fue lo que yo le dije? Señor juez, aquí lo que hay es una cosa juzgada, que es diferente. Ya hubo un pronunciamiento sobre esto, y como un pronunciamiento sobre esto ya no es objeto de debate. Cuando veamos la cosa juzgada, pues les explicaré más a fondo. Pero ya el juez se había pronunciado sobre eso, pero no era que el juez estaba desconociendo una decisión del superior funcional, ¿no? Porque es un proceso diferente, era un proceso total, no estaba, repito, su actuación no encajaba en esta causal. Entonces, cuando el juez no acata la orden de su superior, estamos hablando del mismo proceso, que sea dentro del mismo proceso. Que reviva un proceso legalmente concluido. Voy a contarles un caso. En el Banco de Bogotá, de CRT, un señor tiene un proceso. Un banco, el Banco de Bogotá, tiene un proceso. Lo viene adelantando en el juzgado primero civil del circuito de CRT. El abogado del banco pide la terminación del proceso por pago de la obligación. El juez declara la terminación del proceso. A los 2 años, el banco cambia de abogado y llega un abogado a preguntar por ese proceso. Cuando llega a preguntar por ese proceso, el juez le dice, no, y ese proceso se terminó hace rato. ¿Cómo? Sí. El apoderado anterior a usted dio por terminado el proceso. Entonces el abogado dijo, doctor, ¿y usted lo dio por terminado? Sí, claro. Doctor, usted no se percató que en el poder que se le otorgó a ese abogado no tenía una facultad. La primera que colocan todos los abogados, ¿cuál es la primera facultad que se coloca? Que yo se lo dije a ustedes. ¿Cuál es la primera facultad que uno coloca? Mi apoderado queda ampliamente facultado. ¿Para qué? Para recibir. Entonces resulta que ese apoderado del banco, porque las entidades bancarias no otorgan esas facultades, no tenía poder para recibir. Y al no tener poder para recibir, no podía dar por terminado el proceso. ¿Qué hizo el juez? Desarchivó el proceso donde estaba y lo revivió. ¿Qué le alegaron? Nulidad. Usted está reviviendo un proceso que ya estaba concluido. Se discutía si era legal o no, pero lo estaba reviviendo y ya no tenía competencia. Había perdido la competencia porque esa providencia que declaró la terminación del proceso estaba ejecutoriada. Pasó otro caso acá en un juzgado de familia, en un proceso de unión marital de hecho, y lo que se buscaba obviamente era que se declarara una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Ustedes saben que cuando 2 personas, ya sean hombre o mujer y mujer, hombre y hombre, pero lo lógico sería hombre y mujer, han convivido 2 o más años, se presume que todos los bienes que hayan adquirido hacen parte de una sociedad que se le denomina sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Entonces iniciaron un proceso. Antes había una figura que se llama la perención. Hoy se le llama en el código desistimiento tácito. Resulta de que pasaron 2 años. Bueno, en ese entonces no eran 2 años, 6 meses. No hubo actuación de la parte y declararon la terminación del proceso por perención. A la vuelta de 2 años llega el abogado y dice, ¿qué decía el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil? Cuando el expediente esté en la Secretaría por un término de 6 o más meses por estar pendiente su trámite de un acto propio del demandante y no actúe, se decreta el desistimiento.
Perdón, la aprehensión en ese momento. Eso hizo el juzgado. A los 2 años llega el abogado a preguntar por el proceso y dice, no, ese proceso le decretaron la aprehensión. ¿Cómo así? Sí, porque no habían actuado. ¿Cómo? Yo tengo una copia aquí donde presenté un memorial que sí había actuado dentro de ese término. Efectivamente, tenía una copia de recibido, que era muy fácil conseguirla. Pues ahí lo que se dijo era que el tipo no había actuado, pero entonces alguien le firmó del juzgado que sí había recibido el memorial. Él decía que no tenía la culpa, que en el juzgado fueran desordenados, que no hubiesen anexado ese memorial a ese proceso. Entonces, la juez, ¿qué hizo? Desactivó el proceso y lo revivió. ¿Le alegaron eso? Nulidad. Señora juez, usted está reviviendo un proceso que ya está concluido. Entonces, mire cómo encaja en eso. Revivir un proceso que legalmente ha concluido. Y la otra causal de nulidad que trae ese numeral segundo del artículo 133 es cuando se pretermite íntegramente una instancia. Vamos a poner un ejemplo fácil. Resulta de que hay un proceso de A contra B y C tiene un proceso también contra B. Lo acumulan, que lo veremos más adelante. Entonces, acumulan los dos procesos. El juez falla el proceso de A contra B y se le olvidó fallar el proceso de C contra B. Apela a la decisión, llega ante el juez de primera, correcto, el juez de segunda instancia. Y viene el juez de segunda instancia y dice, bueno, por un principio de economía procesal vamos a fallar este proceso, el de C contra B también. Esa actuación es nula. ¿Por qué? Porque se está pretermitiendo una instancia. Quien debió fallarlo fue el juez de primera instancia. ¿Me entendieron? Se está pretermitiendo la instancia. El juez de segunda instancia no lo podía fallar. Porque ese proceso tenía que fallarlo el juez donde se presentó la demanda, el juez de primera instancia. Allí estaríamos pretermitiendo íntegramente una instancia. Y sería una causal de nulidad de acuerdo a esto. Entonces miren ustedes que ese numeral segundo trae 3 causales de nulidad. Cuando se procede contra providencia ejecutoria del superior, cuando se revive un proceso legalmente concluido y cuando se pretermite íntegramente una instancia. Viene una tercera causal de nulidad y es cuando. Doctor, disculpe. Dígame, bueno. ¿Qué es pretermitir? ¿Qué es pretermitir? A ver, ¿quién le responde a él? Pues según lo que entendí es fallar un proceso en segunda instancia que en primera instancia no tuvo sentencia o no tuvo fallo. Pero él pregunta, ¿qué es pretermitir? O sea, en sí el verbo vendría siendo eso. Omitir. Resolver. Omitir. Pretermitir es omitir. ¿Correcto? Dejar de hacer. Eso es pretermitir. ¿Correcto, joven? Omitir, dejar de hacer. Yo omití esta cosa, pretermití, tenía que hacer algo y lo omití. Entonces, eso es pretermitir íntegramente una instancia. No se hizo en la instancia correspondiente, se omitió. Es bueno sí que pregunten, porque de pronto en un examen yo les hago eso y ustedes no saben qué cosa es pretermitir, ¿verdad? La tercera causal de nulidad que trae el artículo 133 es cuando se actúa en un proceso a pesar de existir una causal de suspensión o interrupción del proceso. O se reanuda antes. Correcto, se reanuda antes de que venzan los términos de suspensión e interrupción. Vamos a saltarnos aquí, porque yo no puedo, estoy hablando de suspensión e interrupción del proceso. Vamos a saltarnos de esta norma para explicarles cuándo se suspende y cuándo se interrumpe un proceso. Entonces nos vamos a saltar a los artículos 159 y subsiguiente del Código General del Proceso, que nos habla de las causales de suspensión y de interrupción de un proceso. ¿Cuándo se suspende un proceso? ¿Y cuándo se interrumpe? Primero vamos a decir algo. La interrupción
opera ipso facto. Ocurrido el hecho, se interrumpe el proceso. La suspensión debe mediar una providencia judicial. Repito, en la interrupción ipso facto, ocurrido el hecho, se interrumpe el proceso. No requiere de una providencia judicial. No se puede adelantar actuación alguna. En cambio, que en la suspensión debe mediar una providencia judicial. El artículo 159 del Código General trae unas causales de interrupción del proceso. ¿Cuándo se interrumpe? Cuando fallece la persona que no está actuando a través de apoderado judicial. En materia civil no es como en materia penal, que siempre debe estar representado por un apoderado judicial, ¿no? Entonces, A demandó a B, B no contestó la demanda, porque no tenía dinero con que contestarla para pagar un abogado. No contestó la demanda, o pensó que no tenía necesidad porque el proceso se le iba a ganar, porque lo que estaba pidiendo A era algo irreal. Esa persona no tiene un apoderado, no tiene un representante, se muere. Al morirse esa persona que no está actuando a través de un apoderado, ese proceso se interrumpe. No se puede adelantar actuación alguna porque el proceso está interrumpido. ¿Me entendieron? Ojo, cuando no tiene apoderado, dice la norma, porque si tuviera apoderado, no habría ningún problema. El proceso continuaba. Ahora, los sucesores en el derecho podían ingresar al proceso. No se les olvide a ustedes que de acuerdo al artículo 68, creo que es, del Código General, habla de la sucesión. Dice, cuando muere un litigante, pueden ingresar al proceso los sucesores. El cónyuge, el albacea, cierto. Pero si él no tiene apoderado judicial, no tiene ningún representante como tal, el proceso se interrumpe. No puede continuar. Ahora miraremos qué pasa. Otra causal de interrupción del proceso es cuando la parte está actuando a través de un apoderado judicial y el apoderado judicial se muere. El apoderado judicial es suspendido en el ejercicio de la profesión. El apoderado judicial es excluido, es privado de la libertad. Entonces, en estos casos, el proceso se interrumpe. Igualmente, cuando se está actuando a través de un curador, pero no se ha nombrado un apoderado judicial como tal, y ese curador fallece. El representante legal, como él fallece. Entonces, en estos casos, el proceso se interrumpe. ¿Qué debe hacer el juez? Comunicar. En el primer caso, a los herederos. ¿Falleció quién? Falleció la parte. Se le comunica a los herederos. En los segundo y tercer caso se le comunica ¿a quién? A la parte. Mire, señora parte, su apoderado fue suspendido, fue excluido. Y ellos tienen 5 días. En el primer caso, pues los herederos para concurrir al proceso. O la parte para nombrar un apoderado nuevo. Entonces, si concurren antes de vencidos los 5 días, se reanuda el proceso. Si se nombra un apoderado antes de los 5 días, ¿verdad? Nombraron el apoderado para que continúe el proceso, listo. Si no lo nombran y pasan los 5 días, el proceso se reanuda. Con o sin apoderado. Aquí, repito, no es en materia penal que siempre la parte tiene que tener un apoderado. No, aquí no. Aquí usted puede presentar una demanda. Presentó una demanda y el abogado se murió. Obviamente el proceso se interrumpe y le comunican a usted como parte. Y usted no nombra ningún abogado. Pasaron 5 días y no lo nombró, el proceso continúa. Lo que no va a tener es, obviamente, un apoderado que ejercite su derecho. Pero eso no es causal para que el proceso no continúe. Se interrumpe, sí. Pasados 5 días de la comunicación, se reanuda el proceso. Entonces, mire que esas son las causales de interrupción del proceso. Pero hay unas causales de suspensión del proceso. Ojalá no se les olviden esta palabra que les voy a decir. Ojalá la anoten.
porque de pronto si yo le dicto clase el semestre que viene, le voy a preguntar. Y es, ¿en qué consiste la prejudicialidad? Prejudicialidad. ¿En qué consiste esa figura? Entonces hay que decir, la prejudicialidad consiste en que cuando la decisión que ha de tomarse en un proceso depende necesariamente de la que ha de tomarse en otro proceso. Repito, ¿en qué consiste eso? Cuando la decisión que ha de tomarse en un proceso depende necesariamente de la que se tome en otro proceso. Por eso hay prejudicialidad de un proceso administrativo a un proceso civil, de un proceso civil a otro civil, de un penal a un civil. Entonces hay que esperar la decisión que se tome en el proceso. Vamos a poner un ejemplo. Se demanda un acto administrativo. Ese acto administrativo presta mérito ejecutivo. Van a ejecutarlo. Pero ese acto como tal fue demandado, pidiendo la nulidad del acto administrativo. Entonces, si el fundamento de la demanda que hace el acto administrativo, habría que esperar que fallen sobre la nulidad del acto administrativo. Quiere decir que la decisión que se tome allá depende necesariamente de la que se va a tomar acá, porque el fundamento es el acto administrativo. ¿Me entendieron? O sea, un momentico, es que se está cuestionando.